106.5. 4:27. Decíamos, interrumpíamos a Pedro hace un ratito, para decir que el joven de 18 años que golpeó, el video se hizo viral, a la jovencita de 15 en el aula, el Ministerio Público pidió 3 meses de prisión preventiva y el juez dio 1. Hay una discusión sobre eso. Nosotros discutíamos aquí con Consuelo hace unos días. Sí. O sea, ha habido también psicólogos que han participado. Yo sostengo que a él hay que darle un escarmiento. Él tiene que tener una lección fuerte para no repetir un hecho de agredir a sus compañeros, pero mucho menos una mujer, él teniendo ya 18 años. Pero que no se le puede lanzar a los leones, a que esa vida se pierda a una cárcel de adultos, en que definitivamente ese muchacho de un hogar fracturado, la madre se fue a Estados Unidos, él estaba con el abuelo, cuidando él al abuelo, el papá apareció en estos días, que se pierda, ¿verdad? Él tiene que haber una lección que provoque que jamás él repita una acción de esta naturaleza. Escuché a un sacerdote hablar de, por ejemplo, además de la legal que pueda tener, agrego yo, eso no lo digo el sacerdote, de que vaya por los cursos, que repita, que frente a sus compañeros de curso y otros cursos hable de la barbaridad que él hizo y de que no se puede agredir a compañeros y a una menor, a una mujer. Es un tipo de lección que yo creo que podría influir mucho en él, al margen de otra en un lugar que no puede ser la cárcel de la Victoria o el 15 de Asua. Porque yo repito lo que dije hace unos días. Nosotros fallamos mucho, y luego prevalernos en nuestra falta, entonces vamos a ser muy duros. Nosotros fallamos como sociedad, a veces como colectivo, padre, madre, amigo de la escuela, como hogar, y luego tenemos consecuencias de esos actos. Entonces allá al que sufre las consecuencias o los que sufren las consecuencias, y la consecuencia peor es la de la jovencita, la de la menor, pero entonces queremos ser muy duros como si nosotros fuésemos ajenos a pero ya hay otro que le dio una golpeada a otra niña aquí en Villa, me llamó un señor, nos está oyendo. Ya hay otro caso de golpe de otro joven aquí. Otro video. Entonces hay que afinar. Sí, hay muchos casos. El ministro de Educación hablaba de crear esos organismos de prevención, de orientación, que es lo válido, porque esto ocurrió. Entonces lo que hay que prevenir, fortalecer el ámbito de la escuela, el ámbito de la orientación, la escuela con el hogar, porque aquí todos hemos escuchado a padres que dicen, la escuela, que joden tanto, que llaman para reuniones, yo estoy ocupado, mira muchacho, dile que yo estoy trabajando, no van, mandan una tía, alguien, o no van nunca, y hay una desconexión del hogar con la escuela. Entonces, señores de la escuela, ahí le mando al muchacho, ocúpense de eso, de él. Y más ahora con la tan extendida. Y entonces en la escuela dominicana ha cambiado mucho, ha avanzado mucho, pero esos niveles de violencia en la sociedad se están expresando hace mucho en las aulas. Lo extrapolaron a las aulas. Claro, con cuchillos, con armas. Entonces, tenemos que tener cuidado en el tipo de respuesta que vamos a dar, que son consecuencias de nuestros actos como conglomerado, como sociedad que somos y a la que debemos aportar. Yo lo invito, reitero, una reflexión por ahí, porque es muy fácil ahora lanzarlo a los tiburones. Cristian, ese es el día a día de una escuela pública. Claro. Es así. Se ha grabado a los años que nosotros estábamos en la escuela, que era el pleito en el recreo, afuera, y no tenía mayores consecuencias. Ahora hay otras cargas, la droga está cerca de la escuela. Fíjese que yo pasé el otro día por la Pierre Ferrer y la pared está altísima,
para evitar el contacto. Que penetren. Sí, penetren o vendan droga. Sí, la escuela Chile, a la que yo acudí cuando me crié en San Carlos y Villa Francisca, es una pared altísima. Antes era ligera, se veía el jardín desde fuera y el acceso era fácil. Entonces ha habido que proteger la escuela de bandas violentas y de vendedores de drogas en las escuelas. Entonces ha cambiado todo y es otra cosa. Entonces, tenemos que trabajar eso. Mira, Cristian, 100% de acuerdo contigo. Me parece una interesantísima reflexión sobre el tema de la violencia en las escuelas. En realidad, los brotes de violencia son parte de la cultura dominicana, desde tiempos inmemoriales. Yo recuerdo que una buena parte de mis pleitos infantiles yo lo echaba en la escuela, en las aulas inclusive. Pero a ese nivel así, tú no le dabas golpe a la muchachita. No, de ningún modo. ¿Te fajabas no, de ningún modo. Con un varón? No, de ningún modo. Pero yo digo que el fenómeno de la violencia, este es un caso más grave. Este es un caso más grave, pero la violencia en la escuela siempre ha existido. Quizás lo interesante que se plantea ahora es que se está convirtiendo en un tema de reflexión nacional. Está obligando a la sociedad a poner sobre la mesa de debate y discusión el tema de la violencia en las escuelas, que a veces, que antes sucedía y que no se amplificaba. Ya no está realmente. ¿Tú sabes qué es lo nuevo? Nos está conmoviendo porque no es que lo estamos viendo en vivo. Y entonces, Cristian, lo nuevo es esto. Y entonces, exactamente. Pero yo creo que es interesante porque ese tema hay que plantearlo en la escuela, en la familia, en la sociedad y en los medios de comunicación. Tenemos que generar realmente un cambio de actitud. Antes veíamos eso como normal. Los pleitos de muchachos. Yo recuerdo que a mí me ponían a pelear por una masita con un amigo mío con el que yo no tenía ningún problema y un personaje del cruce de Guayacán. Una masita. Un coconete. Un bizcochito de pollo. Una galleta de harina dulzona. Yo recuerdo que Guaroita me llevó una masita. Ayer nos comimos una masita. Y me puso a pelear. Y me puso a pelear con Bertico. Guaroita era un tipo más grande que yo, yo llevaba 2 o 3 años. Me puse a pelear con Bertico. Oye, por una masita y yo me fajé. Y Tatico, un personaje de Laguna Salada. Tatico, un personaje de Laguna Salada. No, todos lo admirábamos. Andaba en un carro bueno y siempre andaba enamorando a las mujeres del cruce. Oye, en el bar de Quimme, él repartía 5 pesos, 5 cheles para pelear, para echarlo a pelear. Y peleaban por 5 cheles. Entonces uno se acostumbró a eso. La violencia era diferente. Sí. Era diferente. Eran pleitos sanos. Sí, era hasta más sano. Sin mordida, sin aruñazo. Sin droga. Sin droga. Sin puñales. Porque era pleito por sexo. Exacto. Piedra, no se usaban las piedras. Sin revólver, sin machete, sin machete. Hay machete también ahora. Que estaba en la escuela el maestro o la maestra. Sí, mira, ese punto importante. Exacto, el maestro o la maestra eran sagrados. ¿Quién? Y si tú te fajabas en el patio. En el patio, en el recreo o al salir. Claro, eso es verdad. Pero no en el aula. La profesora Seferina me decía a mí, con una regla, tan buen muchacho y tan mala cabeza. Y me daba con la regla. Yo tenía una profesora llamada Zoila, que me encontré con ella en estos ¿cuánto la queremos? Pero no soy la Luna. Zoila. ¿Cuánto la queremos y la respetamos? Zoila se quitaba el zapato y decía, ven azaroso, ven para que pelee conmigo, ven. A veces familia mía. Sí, ven para que pelee conmigo, ven azaroso, ven. Así mismo era. Un saludo a la profesora Zoila del Club Unión Juvenil La Fe. Hay que asumir eso. Pero mira, Cristian, con todas las aristas. Sí. Le agrego en todas las aristas a lo que tú brillantemente expusiste, es que el pleito y la disfuncionalidad del hogar se ha extrapolado a las aulas y antes no teníamos estos aparatitos para grabar esas escenas y mandarla a la multitud. Ahora lo tenemos. Sí. Pero eso no es nuevo, ese es el deterioro social de nuestros barrios, de la familia, que se expresa en la escuela pública sobre todo. Entonces yo le quiero dar este dato, vuelvo con él, porque yo soy una fanática. Déjeme saludar a este amigo, a Wilfredo Soriano,
Sí. Que es el organizador de los Juegos Patrios en Nueva York, que está en sintonía con Sol de la Tarde. Un abrazo a Wilfredo Soriano. En el Oxfam resumen una economía al servicio mundial, una economía mundial al servicio del 1% de la población. Oxfam. Según los cálculos de Oxfam, la riqueza en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha incrementado en un 45% en apenas 5 años. Lo cual significa, oigan este dato, que 62 personas tienen la misma riqueza que 3.600 millones de personas. Diablo. 62 personas en el mundo poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas. Entonces, eso es violencia. Claro porque que sí, es que la doña. violencia no es solamente los golpes. La violencia es los hogares disfuncionales. La violencia es no tener que comer, no tener dónde trabajar. Y eso es parte de lo que nos está sucediendo también a nosotros. Las familias que se van y dejan los hijos con el abuelo, con la tía, con la abuelita, y se va la mamá y el papá y hasta se van para Chile, para Estados Unidos. Lo dejan hasta con una vecina. El embarazo de las niñas que está de moda es violencia. Eso es violencia. La miseria es violencia. Porque es que solamente vemos la violencia como los golpes. No, la violencia es algo más que los golpes. El que tú digas que 62 personas en el mundo, dice Oxfam, poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas, eso es violencia. Gracias. Son las 4:40 minutos. Acaban de llegar los datos de Brasil, dice el procurador. ¡Ey! ¡Diga! pero ¿por dónde? Pero por Dios. Nos manda un documento de Procuraduría que dice: la Procuraduría General de la República informa que este miércoles al mediodía recibió por la vía oficial las informaciones y documentaciones que sobre el caso de los sobornos pagados por la multinacional Odebrecht fueron enviados por las autoridades de Brasil, dice oficial. Mediante un comunicado, la institución explicó que de inmediato un equipo de técnicos, analistas fiscales y personal especializado del Ministerio Público inició la traducción legal de estos cientos de archivos recibidos para cotejarlos y verificarlos con los miles de datos recabados durante la investigación local y con otros detalles específicos suministrados por la empresa brasileña. Dice Procuraduría que esto confirma la información ofrecida por el organismo el pasado 19 de abril, de que a más tardar en 30 días el Ministerio Público tendría en sus manos, aquí están reafirmando el tendría, ¿no? La lista de quienes Odebrecht dice que recibieron pagos ilegales, así como también testimonios, correos electrónicos, libros, registros y documentos afines. La Procuraduría manifestó también que en aras de la transparencia que merece la ciudadanía, en la medida en que la investigación de este caso y el cumplimiento del indispensable proceso legal lo permitan, toda esa información y documentaciones, sin excepción, serán de conocimiento público cuando se depositen ante los tribunales. No, ya, lo queremos ya. En la medida de lo posible, cuando se depositen, esto es faltar a la promesa que se hizo. Eso es faltar lo reiteramos. a la promesa. El organismo responsable de la persecución penal reiteró que muy pronto el pueblo podrá comprobar que todo el que las pruebas señalen que fue beneficiado con los sobornos de Odebrecht, que admitió Odebrecht que pagó en el país, será sometido a la justicia, encarcelado sin importar quién sea, ni el cargo o la afiliación política que tenga. Cristian.
Pero entonces yo me quedé otra vez patidifusa. El portugués. En castellano. Es muy símil al castellano. Y usted fácil que verá un ¿Cómo nombre. se dice soborno en portugués? Por ejemplo, Cristian Jiménez, ¿será Cristian Jiménez? En todas partes del mundo. Él no es Cristian Jiménez, es Cristian Jiménez. Pero es la misma vaina. Pero hasta el apellido yo lo entiendo. de Andy Back, ¿cómo se llaman? De Schwarzenegger. Tienes 32 consonantes. Es la misma vaina. En alemán, el mismo en ruso. Pero espérate, Pedro y Cristiano, fuera de broma. Para yo vi la mesa de trabajo ahí. Ay, no, aquí la foto de la mesa, pero ahí Consuelo. Sí, están trabajando, pero no van a publicar los nombres que manden. No. Que hay que traducirlo, doña. No, están traducidos. Cristian Jiménez. Ya sabemos lo que es Cristian. No van a poner. Nosotros lo que queremos es que nos diga Odebrecht diga. Que nos publique los nombres que Odebrecht dice. Que Odebrecht dice que le dio los Odebrecht le dio los documentos. Le dijo, mira, estos son los que cogieron los sobornos. Entonces, usted me da esa lista, procurador, y coteja luego para ver a quién somete o cómo, con cuáles acusaciones somete. Pero también, Cristian, hay un elemento jurídico. Se supone que la Procuraduría General de la República está haciendo su propia investigación. Claro, desde hace meses. Y que tiene pruebas y que tiene testimonios y todos esos interrogatorios para algo debieron haber servido. ¿Para qué? Exacto. Esto yo vamos a comenzar otra Esto es lo que complementaba lo que yo tengo. Obrigado, Jean Alain. Esas cosas tienen que ocurrir, Camus. ¿En qué idioma que está Jean Alain? En inglés, Jean Alain. Francés. Jean Alain. Y se pone ahí, en español sabemos que es Jean Alain. Ahora donde ellos tienen que publicar. La Procuraduría dice, esto es lo que nos mandó Odebrecht. 2 puntos. Futriaquito de tal. Sutanejito de tal. Futriaca. Son como 15. Recontra futriaca. Entonces después usted dice, y lo estamos investigando aquí, lo vamos a volver a llamar. Exacto. Ya están investigados. Y están sometidos. Publique la lista que vino de allá de Brasil. Punto. Es más, publícala en portugués. No la traduzca. No, pero es que es fácil. Obrigado. Cambie fuera, Mauricio. Ahorra en la mañana, en la tarde, en la noche, en la compra